Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al Thursday Science Seminar número 11. Hoy nos va a estar acompañando el profesor Marco Vega, proveniente de la Universidad del Norte, con la charla titulada Reanálisis de oleaje en las ciencias del mar. Va a mostrar algunos casos de aplicación y en qué consiste eso el reanálisis. El profesor Marco es ingeniero civil egresado de la Universidad del Norte, con maestría en física aplicada con énfasis en oceanografía del mismo alma mater. Además, Marco también es profesor del Departamento de Física y Geociencias de la Universidad del Norte e investigador asociado al grupo GEO4. Su interés científico está orientado hacia el reanálisis de oleaje y la modelación numérica. Actualmente también da clases en el programa de geología de esa universidad. Marco va a conversar con nosotros, va a mostrarnos su charla durante el tiempo que se y al final van a poder realizar preguntas por parte del público para generar un pequeño debate científico. Más tarde vamos a enviarle un formulario para que por favor lo diligencien confirmando su asistencia. Y bueno, Marco, te doy oficialmente la palabra. Muchas gracias por venir y acompañarnos en este seminario. Bienvenido. Vale, bueno, muchísimas gracias Jairo por esa presentación, muy amable con la Universidad de la Costa por la invitación a ser parte de esta serie de webinars y este espacio científico para que pues tengamos la oportunidad todos de abrir un debate interesante y de conocer un poquito más de los trabajos de investigación de ciertos colegas, de pronto de gente que esté interesada en el tema, también todo es más que bienvenido. Bueno, en el día de hoy pues yo quiero compartir con ustedes una charla, pues como decía Jairo, de los temas que son como mi eje central de investigación, que es el reanálisis de oleaje en las ciencias del mar, y también quiero mostrarles un poco pues ciertos casos de aplicación en los cuales pues estas técnicas de reanálisis pueden ser utilizadas y las grandes ventajas que estas tienen pues para hacer investigación y poder solucionar o dar explicación a ciertos fenómenos o problemáticas que tienden a afectar a aquellas sociedades o poblaciones que pues están ubicadas en zonas cercanas a la costa. Listo, entonces no siendo más, pues voy a empezar. Y vale, yo esta charla quiero empezar hablando del oleaje. Entonces voy a empezar con una pequeña animación, más o menos corta, para que veamos la importancia que tiene este fenómeno, esta variable oceanográfica en las costas. Y es que cuando hablamos de oleaje, pues normalmente nosotros nos imaginamos olas relativamente pequeñas, que son las que observamos cuando vamos al mar, cuando vamos a disfrutar, cuando vamos de turistas. Pero realmente el trasfondo que tiene esta variable oceanográfica es tan grande que lo podemos llevar incluso hasta olas de eventos extremos como pueden ser tsunamis, que fácilmente pueden arrasar con una población que esté cercana a la costa, tener consecuencias devastadoras en la economía, en el turismo, en los ecosistemas. Entonces yo creo que por esto es realmente importante estudiar y conocer esta variable en detalle, ver el comportamiento que ha tenido, por ejemplo, en una serie de tiempo, para poder identificar frecuencias, poder obtener también periodos de retorno en los cuales podemos encontrar eventos tan extremos como este que estamos viendo aquí en pantalla, uno de los tsunamis más grandes que ha sido reportado en la historia de la humanidad, con olas de incluso hasta 520 metros de altura. Y bueno, yo creo que más o menos si vemos la relación aquí con una persona común que puede tener una altura de 1.70 metros, si lo comparamos de pronto con una ola de tsunami de 520 metros, pues yo creo que sobra decir lo importante de esta variable y qué tan energética puede llegar a ser. Pero vale, no seamos de pronto tan críticos ni tan devastadores. Hablemos del oleaje de manera general, pero me parece interesante pues de pronto esta animación para tener claro pues de pronto la motivación personal mía y yo creo que de muchas personas de los cuales estudiamos este tema. Entonces, bien, el oleaje es el agente de clima marítimo que más energía podemos encontrar en el océano si lo comparamos con otras variables oceanográficas. Y bueno, por el hecho de ser este agente de clima marítimo que más energía tiene, es el causante de todos los cambios que podemos encontrar en la dinámica litoral. Cuando hablo de dinámica litoral me refiero a la configuración que tienen las costas. Nosotros podemos ver la forma que tienen las costas, que de pronto en algunas partes son más grandes, en otras son más recogidas, en algunas se pueden formar ciertas geoformas, en fin, todo esto es consecuencia
del oleaje. Digamos que pues aporta bastante, como dice bien la frase, es uno de los causantes principales de por qué las costas tienen esa forma que tienen. Esto también lo hace importante. Y bueno, pues su régimen medio y su régimen extremo, cuando me refiero a régimen medio, me refiero a las condiciones normales que podemos encontrar pues en la costa, cuando vamos a la playa otra vez. Y cuando me refiero al régimen extremo, me refiero pues a estas olas que son producto de ciertos eventos, como pueden ser tormentas tropicales, como pueden ser frentes fríos, como pueden ser incluso huracanes, en fin. Pero bueno, el estudio de estos dos regímenes es importante pues un poco para conocer acerca de la vulnerabilidad de actividades portuarias, de conservación de ecosistemas, también de actividades turísticas, que bueno, son este tipo de actividades las que podemos encontrar relativamente cerca a la línea de costa. Entonces, por esto es que es muy importante estudiar. Ok, pero cuando hablamos de oleaje, el oleaje no es más que una onda mecánica, que ya sabemos que son ondas que necesitan un medio para propagarse. En este caso, pues el medio es la superficie oceánica. Podemos estudiarlo desde diferentes puntos de vista. Entonces, por esto es que traigo aquí a colación esta figura, en la cual es el espectro de energía del oleaje que podemos encontrar. Entonces, hay varias ondas. Aquí en la parte superior podemos encontrar el nombre que tienen asociado y en la parte inferior podemos encontrar los diferentes forzadores de estas ondas. Están las ondas de marea, que pues están muy estudiadas y bueno, son causadas por esa atracción que existe entre la superficie oceánica y los diferentes astros, como es el Sol y la Luna. Tienen un periodo más o menos de 2 a 24 horas. Seguimos avanzando y encontramos que también existen ondas de largo periodo, las cuales son causadas por sismos, tormentas, más o menos relacionados con los eventos extremos que veíamos ahorita. Tenemos también las ondas infragravitatorias, con un periodo de ocurrencia de 30 segundos a 5 minutos, que son olas bastante importantes en los temas de energía, sobre todo en esa zona de Swatch. Estas ondas es experto el profe Jairo Cuet, y creo que la próxima charla va a ser un poco de eso, entonces hay un poco de propaganda. Y vale, pero aquí nos vamos a centrar netamente en las ondas gravitatorias, ¿vale? Que son las ondas que, otra vez, normalmente podemos encontrar cuando vamos a la playa y nosotros visualmente podemos observar el comportamiento que tiene la superficie del oleaje, de cómo va viajando la ola hasta que llega a un punto donde empieza a elevarse y bueno, luego rompe y se genera como esa espuma. Entonces estas ondas gravitatorias son generadas por la acción del viento también y tienen más o menos un periodo de ocurrencia entre los 1 y 30 segundos. Existen ondas que bueno, tienen periodos relativamente un poco más pequeños, 0.1, 1 segundo, están las ondas ultragravitatorias capilares, pero no son el eje central de esta charla, sino otra vez las ondas gravitatorias. Vale. Bien, entonces si ya más o menos sabemos de qué va a tratar la charla, de qué es lo que vamos a hablar, que son pues las ondas gravitatorias, específicamente el oleaje que comúnmente podemos observar, también vale la pena hacer la salvedad de que el comportamiento de estas ondas es muy diferente, lo que podemos encontrar en aguas profundas a lo que podemos encontrar en aguas someras o aguas cercanas a la costa. Seguramente esta es la imagen que tú normalmente tienes en tu cabeza cuando te hablan de oleaje, ¿sí, no? Pues una playa relativamente bonita, veo las olas rompiendo, pues entro al mar, disfruto, hago snorkel, surfer, en fin, diferentes deportes acuáticos. Vale. Pero es muy diferente la dinámica del oleaje en aguas profundas a lo que puede encontrar en aguas someras. Y todo está netamente relacionado a que el movimiento que tienen estas ondas, en este caso estas ondas gravitatorias, cuando estoy en aguas profundas, la ola todavía no ha sentido el fondo. Aquí yo te estoy hablando de profundidades de más o menos de 100, 200 metros de profundidad. Y ya cuando me estoy refiriendo a aguas someras, pues estamos hablando de 10 metros, 20 metros de profundidad más o menos, y ya me voy acercando a la costa y claramente esa profundidad va disminuyendo, las olas van sintiendo el fondo, empiezan a tener estos procesos de asomeramiento, el cual se refiere a que las partículas de la ola, al empezar a sentir el fondo y tener un poco de fricción con este, se vuelven inestables y rompen por gravedad, que es lo que vemos aquí, las olas rompiendo, la espumita blanca. Y bueno, en ese viaje que tienen las olas, que normalmente se forman en aguas profundas por la acción del viento hasta llegar a la costa, también se ven expuestos a diferentes fenómenos físicos como es la refracción, difracción, que pues seguramente en un curso de física pues ya los han abordado previamente. Ok, entonces ya sabemos que la dinámica del oleaje es muy diferente en aguas profundas a aguas someras.
Y si a mí como investigador me interesa conocer en detalle esta variable, ya sea en cualquiera de los dos escenarios, vamos a hablar un poco de las opciones que tenemos disponibles a la mano para hacer investigación y conocer un poco más acerca de esta variable. ¿Vale? Entonces, empecemos con aguas someras y vamos avanzando hacia aguas profundas. Ok, si yo quiero obtener datos de oleaje en aguas someras, pues está realmente muy limitado en la mayor parte a lo que es la instrumentación oceanográfica. ¿Qué quiere decir eso? Que pues yo me voy a dirigir al punto que a mí me interesa, voy a planear una campaña de campo con ciertos instrumentos especializados para medir esta variable del oleaje y pues conocer ciertos estadísticos, como es la altura de ola, como es el periodo, en fin, también puede ser el espectro del oleaje, pero bueno, todo esto son datos producto de instrumentos, como los que pueden ver aquí en pantalla. Aquí vemos un sensor de presión, que es este tubito blanco que vemos acá, que lo voy a dejar fondeado pues en el fondo del mar y va a estar ahí mandando una señal y midiendo cómo va variando la superficie del océano, y con ciertas técnicas matemáticas puedo obtener datos de oleaje. Pues son datos bastante fiables, y pues claro que son datos instrumentales, ya de pronto un error puede estar asociado a la capacidad de medición del equipo, del instrumento, pero tienen ciertas desventajas, y es que pues normalmente estos equipos no son muy económicos, son relativamente costosos. Y también el hecho pues de planear una campaña de campo, una salida de campo, involucra contar con un buen presupuesto económico. Tienes que contar con embarcación, tienes que contar con personal capacitado, como son los buzos que ustedes pueden ver en pantalla, también con una buena estructura de soporte. Pues claramente no puedo dejar el equipo fondeado solo en el fondo del mar, pues se va a perder, se lo va a llevar. Debe estar una buena estructura de soporte, y todo eso pues requiere una inversión económica, y muchas veces nosotros como investigadores no contamos con estos equipos. Normalmente los podemos encontrar en un grupo de investigación. No todos tienen estos equipos, pero bueno, digamos que de pronto está la alternativa de que pueden ser accesibles. Ahora, si me voy al panorama que encuentro en aguas profundas, la cosa se empieza a complicar un poco más. ¿Y a qué me refiero con esto? Listo, también puedo obtener datos de oleaje con ciertos instrumentos, normalmente en aguas profundas. Lo que utilizo para obtener datos de oleaje son boyas direccionales, como la que ustedes pueden ver aquí en pantalla, que es una especie de una esfera amarilla que va a estar aquí flotando y va a estar recolectando los datos de oleaje que me pueden servir para hacer investigación. Desventaja es que si este equipo es costoso, este es el triple de costoso, es muy costoso. Entonces acceder a esto en un grupo de investigación es casi que imposible, a menos que sea realmente grande. Entonces lo que ocurre es que normalmente entes gubernamentales por país hay una distribución de estas boyas. Ahorita vamos a ver un poco cómo está el caso de Colombia, y bueno, están los datos ahí, pero de pronto están fijos en un punto en particular y solamente me debo limitar a ello, y pues claramente a las condiciones que me coloque el ente gubernamental para que yo como investigador pueda hacer uso de esta información. Listo. Tenemos otras dos opciones. La primera son datos satelitales. Los satélites están recorriendo la superficie terrestre constantemente y están haciendo ciertos ciclos, que son estas manchas que ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, y van recolectando información de cantidades de variables geofísicas que pueden servir para hacer investigación, y bueno, el oleaje no es la excepción de ello. Tiene también ciertas limitaciones, que por ejemplo voy a estar muy condicionado a la trayectoria que tiene el satélite, que se conoce como un ciclo, y voy a obtener el dato de oleaje solamente pues en ese momento en el cual el satélite está pasando por el punto que de pronto a mí me interesa investigar. Entonces me tocaría esperar al próximo ciclo para volver a ver cómo son las condiciones de oleaje en ese punto, lo cual también lo hace como una limitante, pero digamos que sí son datos más fáciles de acceder, abiertos al público, que son muy valiosos para la investigación. Y bueno, y por último llegamos a este que está acá en la parte inferior izquierda, que son los datos de reanálisis. Vamos a hacer ahorita un poco más de énfasis en ello, pero bueno, a grosso modo son datos productos de modelos numéricos, modelos computacionales, los cuales pues me van a permitir, el producto de estos modelos, obtener series de oleaje en todo el planeta Tierra. Entonces, muchas organizaciones que estudian el océano pues tienen bases de datos de reanálisis que son claves para que podamos realizar investigación, y de eso es lo que se trata esta charla, de datos de reanálisis. Entonces, aquí es donde nos vamos a centrar ahorita. Muy bien. Pero bueno, retomemos un poco la idea para que ustedes vean más o menos la carencia de lo difícil que es contar con datos de oleaje. En estas dos figuras estamos viendo como dos panoramas un poco diferentes. En la parte superior vemos una página web
de NOAA, el National Data Voice Center. NOAA es un instituto pues, encargado de estudiar la interacción del océano-atmósfera en Estados Unidos, instituto estadounidense, en el cual pues, los puntos que ustedes ven en amarillo y en rojo hacen referencia a estas boyas amarillas que les mostré en la figura anterior. Entonces son puntos en los cuales yo puedo contar con cantidad de datos oceanográficos de oleaje que me van a servir para investigar. Entonces, más o menos ustedes miren el panorama de lo que podemos observar acá en las costas estadounidenses y lo que podemos observar aquí pues cerca de la costa colombiana. Esta es una foto tomada del CIOH, que es el Centro de Investigaciones Oceanográficas del Caribe, en el cual pues nosotros actualmente solamente contamos con 4 boyas direccionales de oleaje y pues normalmente no están en funcionamiento todo el tiempo y otra vez el trámite para acceder a la información de pronto es un poco demorado, lo cual puede limitar bastante la investigación. Entonces aquí más o menos para que vean el panorama de un país bastante desarrollado, que realmente le interesa invertir en investigación, de pronto un país en Colombia que tiene otras prioridades. ¿Listo? Vale, entonces lleguemos al tema de reanálisis. Si ya sabemos que el panorama para nosotros en Colombia, que es lo que nos interesa, en tema de datos instrumentales es bastante limitado, vamos a ver qué alternativas tenemos con respecto a estos datos de reanálisis. Que bien, como les dije ahorita, no son más que datos producto de un modelo computacional. Pues para que este modelo funcione necesito una información, ¿sí o no? Por ejemplo, información de forzadores. Para mi modelo de oleaje voy a necesitar datos de viento, voy a necesitar de pronto datos de temperatura del océano, voy a necesitar datos de corrientes, en fin, de otras variables. Y estos satélites, ahorita hablábamos un poco de ellos, son los que me van a suministrar, o son los que suministran esta información para que se haga posible que yo pueda contar con información sintética de oleaje, como lo son los datos de reanálisis. Entonces, si queremos hablar un poquito de la historia, desde hace cuánto contamos con datos de reanálisis, nos tenemos que remontar desde hace cuánto están en órbita los satélites. Bueno, aquí yo coloco 2 ejemplos de 2 satélites, algunos de los más antiguos que han estado en órbita en el planeta Tierra, como es el Sputnik. Estuvo en órbita, empezó a tomar información, no solamente en temas de telecomunicaciones, sino otra vez, como les digo, a monitorear diferentes variables geofísicas. Por allá en el año de 1957, y bueno, el Telstar número 1 en 1962. Son satélites que empezaron a tomar esta información. Y bien, y no fue más o menos hasta la década de los 70, más o menos a mediados, 75, 79, donde empezamos a tener los primeros datos de reanálisis. Entonces, gracias a que estos satélites estaban en órbita y con ayuda de modelos computacionales, se pudo lograr, o se puede lograr, de que contemos con datos de oleaje, con series de oleaje, con una extensión de más o menos desde 1979 hasta el presente, lo cual es un volumen de información bastante grande, el cual me permite analizar tendencias, me permite conocer exactamente el comportamiento de esta variable y bueno, si conozco el comportamiento de esta variable, lo puedo llevar a darle explicación a ciertos fenómenos como puede ser la erosión costera, como pueden ser los periodos de retorno de algunos eventos extremos, en fin. También estos datos de reanálisis me permiten hacer predicciones a futuros. Si ya yo cuento con una serie de datos de oleaje de 40 años, desde 1979, entonces gracias a la estadística puedo obtener modelos de predicción, como es este que vemos aquí en pantalla, es un ejemplo. Este es un ejemplo del CIOH, otra vez, del Centro de Investigaciones Oceanográficas del Caribe, y es reciente, si te das cuenta es la fecha del día de hoy, incluso lo tomé para esta charla, donde vemos que hay un pronóstico del día de hoy, 3 de junio del 2021, y bueno, ellos hacen el pronóstico de cómo van a ser las condiciones de oleaje, incluso hasta el día 7 de junio, más o menos 4 días después al día actual. Aquí vemos una imagen en planta, producto también de un modelo numérico. Entonces yo puedo ir dando clic acá y voy a ver cómo va a ir cambiando esta imagen. Y voy a ver cómo los campos de oleaje van cambiando en un dominio espacial y me permite pues ver e identificar zonas de más interés. Por ejemplo, aquí esta zona que vemos amarilla, aledaña a la desembocadura del río Magdalena. Vemos que hay una zona bastante intensa en temas de oleaje, una zona bastante energética. Pero también esto lo puedo llevar a una escala más detallada, como es esta que vemos acá, que también es
un modelo computacional del CIOH, un modelo de pronóstico, en este caso para la bahía de Cartagena, y también pues puedo ver espacialmente cómo son las condiciones de oleaje en tiempo real y puedo hacer predicciones a futuro. Aquí lo vemos de manera espacial, aquí lo vemos en forma de una serie de tiempo, ¿sí o no? Entonces más o menos miren dónde estamos ahora, en el 3 de junio, y puedo ir viendo cómo van a ir variando las condiciones de oleaje en el punto que a mí me interesa de esta zona de estudio, lo cual hace que este tema de los datos de reanálisis sea único para poder hacer investigación y para poder yo conocer en detalle, por ejemplo, en el caso de Cartagena puedo colocar el ejemplo de que sabemos que es una ciudad que pues pasa una tormenta, así sea mínima, y constantemente pues se está inundando. El hecho de que yo pueda conocer en detalle el comportamiento del oleaje en la zona me permite o me puede permitir generar ciertas hipótesis y ciertas soluciones para este tipo de problemas. Entonces, otra vez recalcar la importancia de estos datos de reanálisis. Pero llegamos a un punto donde nos encontramos con algo que puede ser un problema con estos datos de reanálisis, es que muchas veces la resolución espacial que yo me voy a encontrar cuando voy a alguna de estas páginas como la NOAA a obtener datos de reanálisis es una resolución muy grande. Y si a mí lo que realmente me interesa de pronto es estudiar una playa pequeña, si no, por ejemplo, por acá, una playa de Puerto Bolívar, una playa de Ciénaga, entonces me toca hacer algo que se conoce como downscaling, o en español consiste en refinar la escala. Y bueno, ¿de qué se trata esto? Se trata de que yo voy a tomar otro modelo computacional y este modelo computacional va a tener como forzador datos de reanálisis a una escala un poco más grande y voy a obtener datos a una escala mucho más fina que me va a permitir analizar en detalle qué es lo que está pasando con una playa. Entonces, los datos de reanálisis, digamos que los datos en bruto, los que yo puedo encontrar en una página web como la NOAA, tienen esa carencia, pero es algo que fácilmente puedo solucionar ya el investigador de manera pues personalizada, dependiendo de los objetivos que uno tenga, y lo puedo llevar a una escala bastante fina y resolver y atender problemáticas locales. Como por ejemplo, entonces, estas son dos bases de datos de reanálisis, una de NOAA, que mostré que estaba hablando ahorita, otra de IFREMER, que es un instituto francés, estudia variables oceanográficas, y aquí podemos ver la malla que tienen ellos disponibles para el Mar Caribe. En cada uno de estos punticos rojos y negros, yo voy a encontrar series de oleaje, como las que ustedes ven aquí en pantalla. Series relativamente largas, otra vez desde el 79 hasta el presente, lo cual el contar yo con toda esta información es lo que me va a permitir dar solución a estas problemáticas que hemos venido hablando. Estas bases de datos hay muchísimas en la literatura, digamos que cada instituto de investigación relativamente grande tiene una base de datos de reanálisis. Algunas tienen ventajas y desventajas con respecto a la otra, por ejemplo acá vemos que la malla de NOAA, de datos de reanálisis, es mucho más fina si la comparo con la del IFREMER, lo cual puede ser una ventaja bastante grande. Bien, de pronto ustedes se hacen la pregunta de, listo, estos son datos producto de un modelo numérico. Esto no es que un instrumento esté midiendo la información, sino que el computador me está dando los datos. ¿Qué tan fiable es esto? Sino qué tan real son los datos de este modelo numérico. Y bueno, estos mismos institutos como NOAA, IFREMER, SMWF, que es otro instituto, en este caso europeo, de estudio de predicciones atmosféricas y oceanográficas, se han puesto en la tarea, y diferentes investigadores también, esta gráfica la hice yo, en la cual lo que yo quería hacer acá es ver cómo estos modelos, estos datos de reanálisis, se comportaban con el paso de un evento extremo, como lo es el huracán Matthew, que de pronto pues les habrá sonado por allá, si no les recuerdo, que más o menos en septiembre, octubre del 2016, tuvimos cerca de las costas colombianas el paso de este huracán, un huracán pues relativamente grande, que incluso alcanzó a obtener la categoría 5, donde estamos hablando de vientos de aproximadamente 252 kilómetros por hora, y justamente si te das cuenta por acá, cuando estaba al frente de las costas de La Guajira es que obtuvo esta categoría. Y también yo creo que es muy famoso de pronto esta imagen, que es muy curiosa, lo que se formó con el paso del huracán, si lo veías en planta, como era el campo de vientos, que tenía como esta forma de calavera. Pero bueno, listo. El punto es que yo me tomé la tarea de, aquí donde ustedes ven la estrella, es un punto en el cual se cuenta con una boya
una boya direccional de oleaje, que es esta boya amarilla que mostraba anteriormente en la presentación. Entonces yo tomé los datos instrumentales y los comparé con datos de reanálisis, de diferentes datos de reanálisis. Y bueno, por sorpresa, veo cómo los datos de reanálisis tienden a seguir la tendencia de los datos instrumentales. Entonces vemos una muy buena representación, no exacta, otra vez porque es un modelo numérico, pero vemos que es una muy buena aproximación de la realidad. Aquí podemos ver algunas ventajas y desventajas de pronto de un modelo de uno con respecto al otro, pero vemos que de manera general todos lo hacen muy bien y tienden a replicar esos momentos en los cuales, por ejemplo, el oleaje tiende a aumentar, cuando tiende a disminuir. Por ende, es una manera de ver qué tan fiable son estos datos de reanálisis con respecto a datos instrumentales. Y bueno, otra cosa que vale la pena mencionar de estos datos de reanálisis es que constantemente ellos están haciendo, como son datos productos de un modelo numérico, están siendo pues tomados o están siendo probados en condiciones controladas de laboratorio, como por ejemplo aquí podemos ver un canal de oleaje, yo lo llamaría más como una piscina de oleaje, en este caso de la Universidad de Delft, en los cuales yo aquí puedo hacer la configuración de oleaje que yo quiera, puedo colocar, de pronto puedo colocar la arena, puedo colocarle maglar, puedo generar olas y puedo ver de pronto, comparar estos datos con mi modelo numérico y ya una vez yo esté seguro de que mi modelo está realmente calibrado y validado, es decir, que funciona perfectamente, pues poderlos publicar para que sean uso de cualquier científico. Entonces son modelos que constantemente están siendo testeados en condiciones controladas de laboratorio. Este es un ejemplo a gran escala de uno de los mayores grupos de investigación oceanográfica, como es el grupo de Delft. Aquí podemos ver lo que tenemos en Colombia. Esto es de la Universidad Nacional, con sede en Medellín, del Grupo Oceánico, que contamos con un canal de oleaje relativamente pequeño, pero que igual permite que nosotros como investigadores colombianos pues, podamos hacer ciertas pruebas y también pues, poner a prueba nuestros propios modelos numéricos. ¿Listo? Entonces ya ahora que tenemos una visión generalizada de lo que son los datos de reanálisis y de la importancia del oleaje, vamos entonces a hablar de ciertos casos de aplicación que pues, yo a lo largo de mi vida científica, que de pronto no es muy larga, he tenido la oportunidad de investigar. Quiero compartirlos de pronto de manera resumida con ustedes para que vean el alcance que podemos tener nosotros con esta información. Y bueno, el primer caso hace referencia a un reanálisis de oleaje con una metodología híbrida en el sector costero de Barranquilla-Ciénaga. Y yo estoy seguro de que este sector costero, ustedes lo han escuchado seguramente en el periódico, es muy famoso, donde podemos ver que esta carretera que va desde la ciudad de Barranquilla hasta Ciénaga Magdalena, normalmente es una zona que está expuesta a la erosión costera, ¿no? Incluso, si ustedes pueden ver aquí en las dos primeras fotografías que son tomadas del Heraldo, podemos ver que siempre en algún punto hay como una alarma o una alerta roja en la cual pareciera de que el oleaje pues, se va a meter a la carretera. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente lo que hace pues, el gobierno en este caso es que, bueno, invertimos en soluciones en ingeniería de costas para tratar de recuperar un poco de playa y de proteger esta carretera que es una de las vías más importantes de la troncal Caribe, puesto que comunica el Atlántico con departamentos como lo es el Magdalena y la Guajira. Entonces, es de suma importancia para la economía de la región. Entonces, siempre que vemos que el oleaje está metiéndose o está llegando a la carretera, salen las alertas, entonces invertimos millonadas en este tema a tratar de solucionar el problema. Pero, pues de pronto, una problemática que yo identifiqué con esta investigación es que a lo largo del tiempo, si nos damos cuenta, estas soluciones no es que sean muy duraderas en el tiempo. De pronto, pues invierto y la solución me puede durar unos 7, 10 años, pero después el problema vuelve y se repite, entonces me toca otra vez volver a invertir en otra solución un poco más costosa, en fin. Y bueno, lo que queríamos lograr con esta investigación es generar nosotros mismos, con nuestro propio modelo computacional, una base de datos de reanálisis para este sector, donde podamos contar con series de oleaje, bueno, en este momento eran de 35, 37 años más o menos, lo cual si ya yo cuento con una serie de oleaje tan larga, puedo identificar muy bien el comportamiento de esta variable en la zona y de pronto apuntarle a una solución que sea duradera en el tiempo, ¿no? Otra de las cuestiones que hace que esta problemática sea tan grave es que si lo quiero ver desde un punto de vista ambiental,
lo cual es sumamente importante. Puedo ver que pues de este lado tenemos la Ciénaga Grande, ¿sí o no? Y en esta Ciénaga Grande pues también ha sido noticia y es muy reconocido que pues la muerte de muchísimos manglares ha sido un problema, puesto que los índices de salinidad en esta ciénaga cada vez están en aumento, en un aumento relativo, y bueno, los ecosistemas que habitan en ellos pues no están acostumbrados a estos cambios tan rápidos y pues tienden a deteriorarse e incluso pues a morir. Vale. Entonces, el objetivo yo creo que está claro, queríamos generar una base de datos de reanálisis cerca a la costa para poder que a futuro otra investigación pues pudiera generar una solución en ingeniería de costas que fuera sostenible en el tiempo. Entonces para ello utilizamos el modelo SWAN. El modelo SWAN es un modelo de propagación de oleaje hasta aguas someras y bueno, para la entrada de este modelo, aquí más o menos en la figura pueden ver el dominio computacional, en las condiciones de frontera utilizamos series de reanálisis de oleaje de una base de datos ya a una escala mucho mayor como es la base de datos de NOAA que estaba hablando anteriormente. Entonces lo que hice fue tomar varias series de reanálisis y estas series de reanálisis propagarlas hasta que yo como resultado pueda obtener datos de oleaje muy cerca a la costa a una escala más detallada que me permita atacar este problema en particular. Aquí hay otros insumos los cuales fueron claves para poder hacer esta propagación, como es una batimetría. Cuando hablo de batimetría me refiero pues a cómo está variando la superficie del océano, cómo varían las profundidades. Ese es un insumo muy importante para el modelo. Y bueno, otro insumo importante fueron los campos de viento en este caso, porque ya sabemos que uno de los principales forzadores del oleaje es el viento. Ok, entonces yo hago mi propagación de oleaje, pero antes de yo generar los resultados para que ya sean tenidos en cuenta y poder encontrar una solución duradera en el tiempo, el modelo debe estar calibrado y validado. Es decir, yo me debo asegurar de que mi modelo computacional funcione perfectamente. Entonces aquí lo que hicimos es que con estos puntos que ustedes ven aquí en negrito, pues comparamos los resultados del modelo con datos instrumentales. ¿No? Aquí, por ejemplo, este punto 41194 es una boya direccional de estas amarillas que mostraba anteriormente. Esta de acá, GEO4, también es un dato que nosotros hicimos, son datos que nosotros tomamos en una campaña de campo. Y bueno, comparamos los datos y vemos que los índices de correlación son realmente muy buenos. Y ya cuando estamos seguros de que nuestro modelo funciona a la perfección, estamos listos para generar el producto, que era el objetivo de esta investigación como tal. Y poder contar con series ya pues, en este momento de 37 años que pudieran ser utilizadas para que posteriormente se pudiera encontrar una solución. ¿Por qué, si se dan cuenta, el título tiene como de esta investigación una metodología híbrida? Porque aquí lo que hicimos es jugar un poco con la estadística, y es que una modelación de este tipo, si yo aquí en la frontera tengo series tan largas, mayores a 30 años, si yo lo propago por un modelo como SWAN, pues me voy a tardar una eternidad. Depende mucho pues, del computador que esté utilizando, del clúster, pero va a ser un tiempo de cómputo bastante elevado. Entonces yo lo que quise probar acá fue una técnica de pronto un poco alternativa, en el cual con un criterio de máxima disimilitud, es decir, seleccionar los estados de mar más disímiles, los más representativos, solamente propagar esto, y con técnicas también estadísticas ya reconstruir la serie y así poder obtener el producto. Entonces aquí en este caso solamente de miles y miles de estados de mar, solamente seleccioné 200 con esta técnica, los propagué y bueno, pude obtener los resultados que ustedes los vieron anteriormente, que son relativamente confiables. Y obtener el producto de series de oleaje, en este momento era hasta el 2017, bastante larga, desde el 79, lo cual cerca a la costa pues permitiría dar solución a este problema de erosión costera. Es realmente lo que hacía falta en este punto, poder entender de manera detallada qué es lo que está pasando con el oleaje para apuntarle una solución realmente duradera. Muy bien, ahora voy a hablarles de otro caso, en este caso centrado en la desembocadura del río Magdalena, que yo creo que todos conocemos bastante, incluso una charla con respecto a esto, pero ahorita vamos a verlo desde el punto de vista del oleaje. Y aquí lo que yo quería ver es con datos de reanálisis, poder montar un modelo numérico en lo cual yo pueda ver cómo es el campo de oleaje de manera espacial en zonas aledañas a la desembocadura del río Magdalena. Y bueno, el río Magdalena, me imagino que ustedes lo han escuchado bastante. En esta foto a mí me gusta bastante porque podemos ver estas ondas, ¿sí? ¿No? Podemos ver el oleaje, esas perturbaciones que incluso cómo entran adentro de la desembocadura, dentro del espolión, en el canal navegable.
y en fin. ¿Por qué fue importante hacer este estudio? Y es que constantemente también nos encontrábamos como noticias que podemos encontrar normalmente en los noticieros, que a veces hay restricciones en el canal de acceso al puerto de Barranquilla por condiciones muy fuertes del oleaje, alerta naranja por fuertes brisas en la costa, esta es una figura también aquí en Bocas de Ceniza, y fuerte oleaje en el río afecta, por ejemplo, el tema del dragado, que ya es otro tema aparte. Pero bueno, entonces lo que me dice estas noticias es que el oleaje es una variable fundamental que vale la pena entenderla en detalle en esta zona y es muy importante porque, bueno, ya sabemos que el puerto de Barranquilla es donde están pues una de las principales actividades económicas de nuestra ciudad, incluso de toda la región. Entonces el hecho de que el puerto pudiera llegar a estar cerrado por condiciones fuertes de oleaje y no tener de pronto una buena gestión de cuándo hacer dragados o cuándo podemos esperar estos eventos extremos que pueden hacer que se cierre el puerto, puede de pronto manejar un poco más este tema y bueno, mejorar un poco el funcionamiento de las personas que son las encargadas de tomar este tipo de decisiones en el puerto de Barranquilla. Entonces aquí lo que hicimos otra vez con el modelo SWAM, tenemos nuestro dominio computacional, si se dan cuenta en la desembocadura del río Magdalena, fue algo más o menos similar, tomamos datos de reanálisis de NOAA, en este caso, en la frontera, y bueno, propagamos nuestras series de oleaje y las logramos llegar a una escala tan fina de 30 metros por 30 metros, lo cual es bastante fino en términos de oleaje para esta escala que estamos viendo. Entonces voy a poder ver espacialmente cómo está evolucionando el oleaje. Para ello, pues fue muy importante, otra vez, que mi modelo estuviera calibrado y validado con datos instrumentales, en este caso aquí con 2 datos de 2 campañas que nosotros hicimos en nuestro grupo de investigación, los cuales nos permitieron comparar los resultados de nuestro modelo con datos instrumentales. Y bueno, entonces como resultado podemos ver lo que ustedes observan aquí en pantalla, ¿sí, no? Aquí pueden ver solamente 2 variables, quise tomar estas 2 que son de pronto las más representativas, como lo es la altura de ola, la altura significativa del oleaje en todo el dominio computacional que yo estudié, y entonces aquí yo puedo ver en detalle esas zonas donde el oleaje tiende a ser más energético, y bueno, por ejemplo aquí en esta zona también, es la que vemos aquí a la izquierda, cómo está cambiando la altura de ola. Este aquí es el escenario más crítico, es una foto del escenario más crítico, entonces podemos ver que incluso podría llegar a obtener alturas de 6 metros, lo cual es bastante grande y pues tiene una energía muy elevada. Lo cual, bueno, y este es por ejemplo una fotografía del caso más energético, pero como esta fotografía yo puedo tener miles y miles de fotografías de toda mi serie de tiempo, que pues ya más o menos aquí estamos hablando, ya en este punto estamos hablando de 40 años de análisis de oleaje. Y lo mismo puedo tener más o menos con otra variable, como es el periodo pico de la ola, como pues muy relacionado una con la otra, y poder hacer investigación. Uno de los resultados más significativos que logramos con este estudio es, por ejemplo, observar que incluso dentro de la desembocadura del río Magdalena todavía podemos encontrar olas. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver en la figura una gráfica de probabilidad acumulada por kilómetro, siendo el color azul el kilómetro cero, es decir, el que está por acá más cerca a la desembocadura, y así me voy alejando hasta llegar por acá al kilómetro 4. Y bueno, si pueden ver en el kilómetro 4, pues incluso puedo llegar a obtener olas relativamente pequeñas, en un orden de magnitud entre 0 y 0.3, pero incluso el oleaje está influyendo hasta ese kilómetro. Y bueno, por ejemplo, un caso que también nos llamó bastante la atención, en el kilómetro 2, que podemos encontrar incluso alturas de ola mayores a 1 metro. Todo esto asociado al escenario más energético. Y bueno, todos estos resultados fueron claves para poder cumplir el objetivo de la investigación, que es tener un entendimiento más detallado de cómo es la dinámica del oleaje en la desembocadura del río Magdalena. Otro caso que quería compartir con ustedes ya en este punto, a una escala mucho mayor, ya a una escala hablando de todo el Mar Caribe, un estudio netamente de datos de reanálisis, donde pues aquí lo que queríamos ver era la variabilidad espaciotemporal de cómo el ENSO o el ENOS, es decir, el fenómeno del Niño, puede afectar el clima marítimo, otra vez, en el Caribe. Rápidamente, ¿qué es el ENSO o el ENOS? Que me imagino que pues, ustedes lo han escuchado muchas veces en los noticieros o de pronto cuando ustedes hacen investigación. Ya sabemos que está compuesto de 2 fases,
una fase cálida, que normalmente la conocemos como el niño, que la asociamos con sequías, y una fase fría, que es la niña, que la asociamos de pronto con lluvias y precipitaciones. Entonces, el ENSO es uno de los fenómenos macroclimáticos de baja frecuencia que, si ya sabemos que se forma en el Océano Pacífico, tiene efectos en todo el globo terráqueo. Y el Mar Caribe no es la excepción. Entonces, lo que queríamos ver acá era ver cómo este fenómeno influía en el campo de oleaje de todo el Mar Caribe. Entonces, para ello utilizamos una serie de ciertos puntos en la base de datos de reanálisis de nueva WaveWatch, que se dan cuenta que es como la que yo más trabajo, pero hay muchas opciones. Entonces tomamos una serie de boyas virtuales o puntos de reanálisis y en cada uno de ellos lo que hicimos es estudiar en el dominio de la frecuencia cómo estas series de oleaje, en este caso eran desde 1980 hasta el 2017, 37 años de oleaje, ver si puedo identificar en estas series tan largas, en el dominio de la frecuencia, por ejemplo, cierta energía que esté asociado a los fenómenos de ocurrencia de este evento de baja frecuencia macroclimático como es el ENSO, que ya sabemos que tiene un periodo de ocurrencia de cada 4 años. Entonces lo que hicimos es que en cada uno de estos puntos, ustedes ven acá 20 puntos de reanálisis, hicimos un análisis en el dominio del tiempo que se conoce como wavelet o onditas, como lo conocemos popularmente. Entonces, en este análisis lo que encontramos es que en estos puntos que ustedes ven encerrados aquí en rojo, y tengo una figura más detallada, este es para uno de los puntos más energéticos cerca a Colombia, incluso cerca a la desembocadura del Magdalena también, podemos y logramos observar que hay ciertos periodos en este espacio de 4 o 8 años que están marcando picos que sobrepasan el umbral de significancia estadística. Entonces estos picos los podemos asociar con el fenómeno del niño. Entonces podemos ver cómo el oleaje está siendo influenciado por el ENSO. Otro análisis que hicimos en el dominio de la frecuencia, pero aquí también viendo un periodo de tiempo en el cual estudiamos, es que observamos de que por acá alrededor de 1997-98, que está reportado en la literatura como un año donde hubo un niño bastante fuerte, vemos que el oleaje hay una energía que está sobrepasando en gran medida el nivel de significancia, y por acá más o menos en el año 2010, que fue un año que se caracterizó por una niña bastante fuerte, que incluso si lo recuerdan fue el año en el cual el canal del dique también pues tuvo daños significativos causando inundaciones en municipios del sur del Atlántico. Entonces vemos que aquí también está marcando el nivel de significancia y se está sobrepasando para periodos de 2 a 4 años, y de 4 a 8 años que los podemos asociar otra vez con este fenómeno del niño. Entonces el estudio nos permitió ver cómo el oleaje estaba cambiando en estos dos eventos que sobrepasaron el nivel de significancia. Entonces aquí podemos ver para este periodo del 97 al 98, aquí empezamos en junio del 97, que es donde está reportado que pues empezó el fenómeno hasta mayo del 98, todo el año, y aquí en la niña desde junio del 2010 hasta mayo del 2011. Entonces aquí lo que hicimos espacialmente es ver cómo aumentaba porcentualmente y cómo disminuía porcentualmente la altura significante de la ola, pues dependiendo del periodo en el que me encontrara, en el año niño y en el año niño. Y como conclusión de este estudio lo que podemos observar es que, por ejemplo, para el año niño vemos que hay una tendencia a que la altura del oleaje pues tienda a aumentar relativamente, en un valor más o menos del 10%, entre junio y agosto de este periodo del 97 y sucesivamente los valores que ustedes pueden ver en pantalla. Y para el año de la niña lo que encontramos es que la altura de ola significante tiende a disminuir en un 30% con respecto a la media, a gran escala en todo el Mar Caribe, con exceptuando pues, ciertos periodos ahí relevantes que pueden ser explicados por algún otro fenómeno de baja frecuencia o algún otro fenómeno que esté ocurriendo en este periodo, pero bueno, son temas de pronto para otra investigación. Y bueno, con eso creo que puedo dar finalizada mi charla, ya contándoles un poquito pues, de qué es lo que hago y de la importancia de todo lo que podemos lograr en materia de investigación con estos datos de análisis de oleaje. Entonces, le cedo la palabra al profe Jairo, y si hay alguna pregunta, pues estaré contento de resolverla. Ok, muchísimas gracias por compartirnos tu trabajo de investigación, Marco. La verdad que ha sido muy educativo e ilustrativo respecto a la importancia del reanálisis de oleaje en distintos temas de investigación y de aplicación en la ciencia e ingeniería. Entonces, le damos
apertura el espacio de preguntas por parte del público. Recuerden que pueden escribirlas a través del chat. Por aquí podemos leerlas y vamos a compartirlas. Ya por acá tenemos la primera pregunta. El profesor Henry Núñez dice lo siguiente. En un día de condiciones meteorológicas normales, ¿hay alguna forma de estimar qué tanto contribuye el oleaje presentado la posición de la Tierra con respecto al Sol y la Luna? Vale, en un día de condiciones normales se aleja un poquito de lo que pues, yo estaba presentando, en este caso porque yo me estoy centrando, si recuerdan, en las ondas gravitatorias. Si ya queremos estudiar los cambios de cómo está variando el nivel del mar por los efectos de ciertos astros como lo es el Sol y la Luna, pues ya tengo que hablar más que todo es como del nivel medio del mar. Y bueno, para responder la pregunta, son ondas que están realmente estudiadas y son ondas que dependen mucho de la ubicación geográfica, de donde se encuentre pues, este punto en particular, espacialmente en el planeta Tierra, puesto que la atracción no es la misma. Si por ejemplo hablamos, por colocar el ejemplo de Colombia, de lo que está ocurriendo en el Caribe colombiano, donde tenemos un régimen de marea micromareal, es decir, que vemos que la altura del nivel del mar o de la capa de agua está aumentando pues más o menos entre 1 y 2 metros, lo cual no es muy representativo, pero está otra vez netamente estudiado, a lo que podemos encontrar de pronto en el Pacífico colombiano, donde en el Pacífico colombiano hay un régimen de marea micromareal, ahí hay mucho más efectos que tienen estos astros como el Sol y la Luna sobre el nivel del mar, sobre la superficie del océano, incluso pues haciendo que el nivel del mar o el nivel de la superficie oceánica puede aumentar hasta 4 metros. Entonces es una dinámica que lo cambia todo realmente. Por eso es que lo que tenemos nosotros en el Pacífico colombiano es realmente muy diferente a lo que podemos ver en el Caribe colombiano. Pero bueno, son ondas diferentes, pero pues claramente se pueden estudiar si contamos con toda la información, pero hay que tener presente el periodo de ocurrencia en la cual pues podemos observar si queremos detallarlas, que son periodos que van desde los 12 a 24 horas aproximadamente, mientras de las que yo estoy hablando en la presentación son las ondas gravitatorias con periodos típicos de 1 a 30 segundos. Pero bueno, claro que sí se pueden estudiar, pero digamos que ya hay que cambiar un poco el foco de la investigación, es decir, otro periodo temporal. Claro, gracias, profe Marco. Y también expandiendo un poco más la contribución y la respuesta a esa pregunta, profe Henry. De hecho, las contribuciones por parte de los astros como el Sol, la Luna y la propia Tierra es de las estimaciones más precisas que hay y de la influencia más precisa que se puede medir en el oleaje y de las más antiguas que hay. Porque hacer las estimaciones del oleaje respecto a series de viento, como muchas veces o ha presentado Marco en esta investigación, la estimación no es tan precisa como la hay para el cálculo de las mareas, que son, digamos, que las más grandes influenciadas por los astros. Por acá tenemos otra pregunta del profesor Miguel Rodríguez. Nos dice, ¿qué es un estado de mar? Okay. Vale, muy bien. Bueno, cuando yo me refiero a un estado de mar, esa es una escala que normalmente nosotros estudiamos en el oleaje. Y pues ya sabemos que, si bien ustedes pueden ver aquí en pantalla, que el periodo de una onda es de 1 a 30 segundos, pero normalmente en las investigaciones hablamos de la escala del estado de mar y ahí estamos hablando de 1 hora, ¿sí o no? Todos estos estadísticos del oleaje, ¿cómo se ven representados en 1 hora? Entonces, por ejemplo, si en 1 hora tengo pues tantas olas y, por ejemplo, quiero obtener la altura de ola promedio, entonces tomo todos esos valores que tengo de altura de ola, los promedios, y ya tengo una altura representativa, en este caso el promedio. Hay otras como es la significante, la máxima, los cuales me pueden servir pues para hablar de esta variable, pero ya en una escala temporal de 1 hora, que es un poco más representativa. Marco, también, profesor Miguel, ¿cómo consideras la geometría irregular de la costa en la simulación? Ok, vale, sí, eso es muy importante porque pues si ustedes se dan cuenta, pues todos estos modelos, la geometría o la línea de costa, que es como normalmente nosotros lo llamamos, es totalmente diferente en diferentes escenarios. Incluso los que yo he mostrado ahorita, que es por ejemplo el caso del río Magdalena, de la desembocadura del Magdalena, el caso de Ciénaga, incluso creo que por ahí hay uno del caso de Cartagena, son costas totalmente diferentes.
Y para ello es que pues, nuestros modelos numéricos deben contar con un insumo, que es lo que mencionaba, que se conoce como la batimetría. En la batimetría, nosotros vamos a ver cómo está cambiando la profundidad del océano. Entonces, a medida que yo me voy alejando de la línea de costa, esta profundidad va a ir aumentando hasta que llegue a aguas profundas y obtenga profundidades de hasta 200, 500 metros de profundidad. Y bueno, y claramente con esta batimetría también voy a poder identificar pues, cómo es la configuración de mi línea de costa. ¿Sí o no? En qué puntos, por ejemplo, sobresale, en qué puntos de pronto no sobresale tanto. Y esto es muy importante porque digamos que va a ser esta malla o este campo en el cual se van a propagar las olas. Y el comportamiento que van a tener las olas va a estar pues, muy influenciado por esta configuración batimétrica y claramente pues, de la línea de costa. Entonces el modelo claramente tiene eso en cuenta. Sí. Ok. Por acá tenemos otra pregunta de parte del profesor Mauricio Taborda. Dice, buenas tardes, muy buena presentación. Tengo una pregunta, ¿qué ecuaciones resuelve el modelo SWAN? Ok, vale. Bueno, ya eso es entrar bastante en detalle, pero el modelo SWAN resuelve la ecuación de balance de acción y bueno, en la cual pues en esta ecuación pues tenemos en cuenta sobre todo pues el espectro de energía del oleaje. Cuando me refiero al espectro de energía del oleaje, significa que estamos viendo el oleaje desde el dominio de la frecuencia, cómo va cambiando frecuencialmente, y este pues lo voy a propagar con mi modelo, él propaga el espectro de energía del oleaje, y pues después él lo transforma con otras técnicas matemáticas, como es la transformada de Fourier, para poder obtener las series en el dominio del tiempo, como la que vemos acá. Pero la ecuación que resuelve el modelo es la ecuación de balance de acción. Ok, gracias, Marco. Tengo, digamos, quizás una inquietud ya a título personal. Quisiera que nos contaras un poco en qué estás trabajando y en qué esperas trabajar a futuro con este tema del análisis de oleaje. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, Jairo. Actualmente, pues, bueno, hace poco estuvimos trabajando en una tesis de pregrado, uno de los estudiantes de geología, en la cual de pronto él quería ver este tema que estaba hablando un poco en la presentación, de cómo ya sabemos que Cartagena es una ciudad bastante vulnerable a inundarse por ciertos eventos extremos. Entonces ahí lo que estábamos viendo era cómo el paso del huracán Iota, que estuvo en el 2020, cómo podía llegar a inundar la ciudad y cómo futuros eventos extremos también podrían llegar a inundarla. Uno de los temas que estamos trabajando. Otro de los temas que también estamos trabajando actualmente, también con uno de los estudiantes de geología, es el caso de una espiga que se está formando en la parte izquierda del espolón, que podemos encontrar en bocas de ceniza, cómo ha sido la evolución histórica de esta espiga y cómo el oleaje ha interactuado con esta geoforma a lo largo del tiempo y también pues obtener predicciones a futuro. Otro trabajo que estamos desarrollando, estamos viendo el tema con datos de reanálisis también de cómo la energía bimotriz generada por las olas, cómo podemos generar energía a través pues, de este fenómeno oceanográfico como es el oleaje, específicamente en la zona de La Guajira. Son temas en los cuales estamos trabajando actualmente. Interesante, Marco. Por el momento no tenemos más preguntas por parte del público. No sé si el profesor Carlos quiera añadir algo. Sí, Jairo, quería aprovechar y felicitar al profesor Marco por la charla. De verdad me pareció muy ilustrativo. Yo no soy de la área de oceanografía, soy biólogo y de verdad que siento que la charla estuvo en un nivel muy bueno, muy adecuado, ¿no? A un público tan diversificado, porque yo, por ejemplo, me he sentido capaz de entender, de seguir el razonamiento de tus experimentos, de tus preguntas, y creo que eso es algo bastante interesante de tu charla. Y me quedó sonando una duda, profe, en temas de disponibilidad de esa data, ¿no? De esas datas de satélites. ¿Esos datos son disponibles, profe? ¿O es un dato que está restrito? Vale, no, la información pues satelital está disponible. Depende pues de la organización, la cual pues esté manejando el instrumento, en este caso el satélite. Pero pues le puedo colocar el ejemplo en el caso de NASA.
Los datos geofísicos, claramente no es que toda la información de lo que esté midiendo el satélite esté disponible, pero por lo menos datos para hacer investigación de ciertas variables como la temperatura, también como el nivel del mar, como el oleaje. Son datos que son aptos para cualquier investigador y son un muy buen insumo pues, para generar productos y pues son abiertos al público. De pronto pues la cuestión ahí es gastarse un poco el tiempo de cómo encontrar los datos con una buena asesoría, la manipulación de los datos también pues con ciertos software especializados para extraer la información, que normalmente vienen en un formato geofísico como por ejemplo el NextCDF o .grid, pero pues respondiendo a su pregunta, sí son datos totalmente abiertos al público y hay de muchísimas variables. Lo que se puede hacer es investigación con esa información. Listo, gracias Marco. No, me parece súper interesante porque sabemos que hay unos datos que son como de acceso libre y hay otros datos que son más restrictos, ¿verdad? Y saber que hay esas datas, yo creo que es una invitación también que más personas pasen a intentar sacar información de esa data, ¿verdad? Porque una cosa es tener la data y otra cosa es estar generando información como tú lo venías haciendo, como otras personas del área de oceanografía lo venían haciendo. Entonces, muy interesante que lo podamos saber de eso también. Gracias, Marco. Sí, sí, claro que sí. No, pues hay muchísima información de variables geofísicas que están abiertas al público. De pronto, el tema de imágenes satelitales, que también se puede utilizar bastante para hacer investigación, sobre todo en temas de erosión costera y de acreción, ya sí requieren de pronto ciertos permisos o de pronto comprar las imágenes satelitales, pero digamos que información como datos como los que mencioné, sí son de muy fácil acceso. Ok, bueno, Marco, muchísimas gracias por compartirnos este espacio el día de hoy. Muchísimas gracias por mostrarnos también tu conocimiento y ser tan ilustrativo con la charla. Ya por finalizada la sesión de preguntas, damos también cierre al evento de manera formal. Muchísimas gracias por asistir el día de hoy a todos. Nos despedimos y nos vemos el siguiente jueves con el siguiente ponente. Hasta luego. Vale, hasta luego.